Hola, me llamo Lisbeth Daniela Armenta González, soy alumna de la Facultad de Enfermería Campus Mexicali y les voy a hablar sobre la ciencia de datos y sus implicaciones éticas. Y bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Es el estudio científico de grandes volúmenes de datos para obtener conocimiento y resolver problemas. Algunos de los tipos de datos que se investigan son los datos estructurados, que estos dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Son fáciles de almacenar dentro de bases de datos o de archivos. Después tenemos los datos no estructurados, los cuales no encajan fácilmente en un modelo de datos, ya que el contenido de estos es específico del contexto o varía. También tenemos el lenguaje natural, que es un tipo especial de datos no estructurados y estos también son difíciles de procesar, ya que requieren de un conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Y los datos generados por máquinas, que estos, como lo dice su nombre, se crean automáticamente por un ordenador o aplicación sin intervención humana. Y por último, los datos gráficos, que estos puede ser confuso por el nombre, pero se refiere a gráficos matemáticos en específico. Después tenemos el flujo de trabajo de la ciencia de datos. Y este es un marco estructurado que consta de varias etapas que guían a los científicos de datos para completar con éxito un proyecto de ciencia de datos. Algunos de los pasos más comunes en un flujo de trabajo es la extracción de datos, la preparación, la limpieza, el modelado, la evaluación, el descubrimiento y la planificación. Y las ventajas de un flujo de trabajo serían principalmente pues el seguimiento del proceso del proyecto, evitar errores o confusiones, comprender los retrasos también del proyecto y poder estimar cronogramas. Y bueno, como etapas de la ciencia de datos tenemos principalmente la recopilación de datos, que aquí se recopilan los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad. Después tenemos la preparación de los datos, que esta organiza, detecta errores y descarta información repetitiva o incompleta. Después tenemos la introducción de datos, que aquí los datos seleccionados en el paso anterior se envían a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. Después tenemos la limpieza de datos, que en esta los datos procesados por la etapa anterior son preparados y optimizados para su uso final. En la interpretación tenemos que en esta tendremos el resultado de todas las etapas previas, por lo cual tendremos los datos entendibles para nosotros. Y por último, en el almacenamiento de datos, aquí pues se almacena toda la información para su uso, ya sea inmediato o posterior bajo la legislación de protección de datos. ¿Y de qué manera se pueden recopilar los datos? Algunas formas son los datos transaccionales, la analítica de marketing en línea y las redes sociales. ¿Qué información se recopila principalmente? En los mayorías de los casos, el nombre, el correo electrónico, dirección o código postal, información demográfica como edad y género, calificación del servicio y el importe o gasto que haya hecho el usuario. ¿Y en qué formatos podemos encontrar los datos? En contenedores, bases de datos, estadísticas, imágenes, sonido y video, texto y archivos web. ¿Y cómo se almacenan los datos? Estos se pueden almacenar en hojas de cálculo, en bases de datos, en bodegas de datos, que estas permiten almacenar mayor cantidad que los bases de datos y los permiten almacenar datos de diferentes fuentes. Y por último, los lagos de datos, que estos permiten almacenar mayor cantidad que los lagos de datos, perdón, bodegas de datos, y también pueden provenir de diferentes fuentes. ¿Qué aspectos éticos se consideran? El control del acceso, para garantizar que el acceso a los datos esté estrictamente controlado y auditado, y de esta manera se pueda realizar un seguimiento fácil y preciso de cualquiera que acceda a los datos. También está el cifrado de los datos para proteger a los datos, la integridad de los datos, que también protege a los datos sobre algún daño, y la conservación de los datos, que esta se basa en la política que fija de manera exacta qué datos se pueden almacenar o archivar, dónde, por qué, durante cuánto tiempo y cómo se borran o mueven.
Y sería todo. Muchas gracias por su atención. Y aquí tenemos la bibliografía.